Bueno, muchísimas gracias, María, Sergio, Daniela, no sé si está conectada ya, por la Sí, está invitación. Daniela, sí. Está. Está. Por esta invitación a ser parte de Colegio ACAD, para nosotras es un grandísimo honor. Siempre estamos buscando justamente expandir esto que a nosotras lo hemos comprobado, lo comprobamos a diario, que nos hace tan bien, y creo que la intención es esa, es expandir, difundir algo que sabemos que es muy, muy útil. Lo que yo le decía a María antes de empezar es que nosotras somos buscadoras principalmente, y incansables buscadoras, y todo este camino nos ha traído hasta acá hoy, empezando desde la nutrición, desde el plano físico, ¿no? A buscar la salud, un mejor bienestar, que sabemos que mueve un montón de otros planos, y en todo este recorrido nos ha llevado hasta acá, hasta un lugar tan, tan profundo de autoindagación, de descubrir y de expansión, que realmente es un placer, y queremos, es lo que nos convoca hoy a compartirles. Bueno, nosotras somos Sole Chieli y Dai Kucharzu. Bueno, ambas venimos. Buenas tardes a todos. Primero, muchísimas gracias por estar. La verdad que es un honor para nosotras estar acá. Gracias a todos los de Colecta por invitarnos a este espacio tan lindo. Bueno, las dos, como decía Dai, somos buscadoras. O sea, no nos cansamos de buscar. Venimos de un recorrido enorme de estudiar un montón de cosas que no las vamos a nombrar porque sería un plomo. Pero lo que nos convoca hoy es la biodecodificación, que es lo que estamos haciendo ahora, abriendo este espacio y integrándolo también con otras terapias, que por supuesto, como les dije antes, venimos de un camino recorrido, por tanto somos la sumatoria de todo eso, que no podemos dejar de lado, por supuesto. Por tanto, somos terapeutas integrativas, nos llamamos nosotras, porque como que vamos integrando un montón de cuestiones en nuestro consultorio, en nuestras consultas personales, y también en nuestros talleres que damos, bueno, como el que vamos a dar, que después les vamos a contar, en este hermoso espacio. Así que bueno, esas somos nosotras dos y ya quedamos formalmente presentadas, así que bueno, ahí seguimos con los temas. Bueno, ¿qué vamos a ver en la tarde de hoy? Queremos traerle un poco para aquellos que son nuevos, que todavía tal vez nunca escucharon este término, o no, o sí, pero no entienden bien qué quiere decir. Entonces vamos a contarles un poquito qué es la biodescodificación, cuáles son sus orígenes, porque si entendemos de dónde nace, cómo surgió, vamos a entender un montón el para qué y el hacia dónde. Bueno, vamos a ver las características y los tipos de inconsciente, la importancia de indagar en el inconsciente en nuestras vidas, cuáles son las etapas del síntoma, qué es el síntoma, qué llamamos síntoma, y cuál es el recorrido que se utiliza normalmente para desprogramarlo, ¿sí? Y bueno, esto, el para qué sirve la biodescodificación, y vamos a cerrar con una práctica para que ustedes también lo puedan tener este espacio de autoindagación y se lleven este aprendizaje para sus vidas. Bueno, les voy a hablar desde otro dispositivo porque me quedé congelada, pero les hablo desde otro dispositivo. ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha bien, Sí. Sol. Perfecto, sí, Sole. Perfecto, buenísimo. Sí, se escucha Igual bien. ahí estoy tratando de revivir la cámara. Que viste que ahí está. Bueno, creo que ahí está. Cosas que pasan. Está sin audio, Sole. Te quedaste No, sin audio. Bueno, voy entonces. Ahí está, Voy ahí desde está, ahí el está. celu. Ahí está, ahí me están Ahí, escuchando, sí. ahí está, Perfecto, sí. ¿no? Perdón, chicos. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Dale. Para que yo tengo bajito acá y no los estoy escuchando. Ahora sí. Bueno, perdón. Bueno, para descontracturarnos un poco, lo que les voy a proponer ahora, para entrar de lleno a esto que vamos a ver hoy, les propongo que nos sacudamos un poco las manos para entrar así como livianitos a este nuevo conocimiento, como para hacer espacio en nuestro cuerpo, nuestra mente, sacarnos
toda idea, preconcepto, sacudan la cabeza, sacudan los brazos, las manos, se pueden parar también y hacer tipo sacudir el cuerpo, sacudo, sacudo, sacudo. Bien, nos sacamos todo el día de encima, toda la semana de encima, porque ahora lo que vamos a tratar es de incorporar cosas nuevas. Siempre la idea con DAI es abrir espacios. Para abrir espacios primero hay que sacar cosas, ¿no? Así que bueno, les propongo también ahora que se relajen, que apoyen, que tomen conciencia del cuerpo, que apoyen el cuerpo bien en la silla donde están, que se dejen caer en esa silla y que comiencen a respirar por nariz, exhalar por boca, fuerte, saquen todo ese aire un par de veces. Bueno, y ahora dejen que el aire entre y salga, tomando conciencia del peso del cuerpo, tomando conciencia de la silla, del espacio en el que estamos, dejando atrás la semana, el día, centrándonos acá, en este momento, donde venimos a comprender cosas nuevas. Sigo respirando. Y cuando quieran abrir los ojos, a su tiempo, a su ritmo. Muy bien. Bueno. Ahora sí, vamos a tratar de pensar a partir de ahora de una manera diferente, porque la biodecodificación propone una lógica diferente, o sea, una manera de pensar y de ver la vida desde otro lugar que es absolutamente, hasta les diría, opuesto a lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, sobre todo con lo que tiene que ver con la parte de la biología y de los síntomas en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la biodecodificación? También van a encontrar biodecodificación, decodificación biológica, bueno, son todos sinónimos, algunos autores escriben con F, otros sin F, pero básicamente es una práctica que se basa en la idea de que las enfermedades físicas y los trastornos emocionales están interconectados y que ciertos conflictos emocionales o traumas pueden contribuir al desarrollo de enfermedades en el cuerpo físico, pero también en el cuerpo extendido, ¿sí? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra economía y en un montón de otras cuestiones como pueden ser también nuestros hijos, nuestra casa, nuestro auto. Antes se creía que algunas enfermedades eran de origen psicosomático, luego se habló cada vez más de la influencia del estrés y su impacto en nuestro organismo, pero hoy sabemos y hemos comprobado, y lo seguimos comprobando nosotras en consulta a diario, que dentro y fuera del consultorio, por supuesto que las enfermedades tienen su origen en traumas pasados, es decir, en traumas que hemos vivido en nuestra vida contemporánea, pero también traumas que hemos vivido dentro de la panza de mamá, que después lo vamos a ver más adelante, que tiene un nombre específico, y traumas que hemos heredado de nuestros antepasados. Pero para que un conflicto provoque una enfermedad, porque no siempre que tenemos un conflicto emocional, ese conflicto provoca una enfermedad o un síntoma, cuando nosotros podemos expresar eso, directamente lo desarmamos. Ahora, cuando un conflicto es vivido de manera dramática, de manera imprevista, vivido en soledad y sin solución aparente, es decir, que creemos que no lo vamos a poder solucionar, que es algo que lo vivimos con total angustia, tristeza y no lo podemos expresar, es ahí donde se convierte en un trauma que muy probablemente va a tener un impacto en la biología y también, como les dije antes, en nuestro cuerpo extendido. Muy bien, continuamos. ¿Qué es la biodescodificación? Y acá desglosamos un poquito la palabra, ¿no? Se trata de estos códigos que tenemos encriptados, los cuales hay que desarmar
y están plasmados justamente en la biología o en la materia, ¿sí? Desde los datos cargados en nuestro sistema es que proyectamos, interpretamos y creamos el mundo. ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros tenemos, por supuesto, el cuerpo físico que todos conocemos, que todos manipulamos, aunque a veces andemos desconectados de él. Y muchas veces cuando nos aparece una enfermedad, un dolor o algo, lo resolvemos desde la materia, físico con físico, ¿sí? Vamos, si nos pasa algo, si hay un accidente, por ejemplo, recurrimos, por supuesto, en casos de emergencia, a sanar desde lo físico la materia. Y eso está muy bien. Pero cuando hay un síntoma que se sostiene en el tiempo, por ejemplo, las famosas llamadas enfermedades crónicas, siempre vamos a ver que hay una emoción detrás que está sosteniendo este síntoma durante tanto tiempo. Entonces ahí entramos ya a otro plano, a desarmar y a desglosar y ver qué hay detrás de esa enfermedad o esa manifestación física en el cuerpo. Entonces ahí descubrimos que hay una emoción oculta. Entonces yo puedo solucionar lo físico de lo físico y muchas veces funciona. Pero si yo no encuentro cuál es la emoción que lo está gestionando, va a volver a aparecer, muy probablemente vuelva a aparecer. Es como cuando para bajar de peso, por ejemplo, nos ponemos a dieta y casi siempre funciona y está buenísimo adquirir buenos hábitos, pero muchas veces se reincide y vuelve a subir. Entonces, no estamos viendo cuál es el detrás, ¿sí? De ese síntoma que se me está mostrando, que para algo se me muestra, que tiene una información que es para mí. Y detrás de esta emoción oculta hay una creencia, hay algo más que sostiene esa emoción, que puede ser un miedo, ¿sí? Que puede ser ira contenida, reprimida, que puede ser tristeza, una tristeza que no sé gestionar, que no sé expresar, que no puedo sacar de mí. Entonces, lo que hacemos nosotros a través de la biodescodificación en consulta es expresar todas esas emociones que quedaron ahí contenidas, andás a ver desde cuándo, ¿sí? O esto que contaba Sole, a veces es un suceso muy fuerte que genera un montón de sentimientos encontrados, incluso donde perdemos la estabilidad, como puede ser la pérdida de un ser querido, ¿sí? Como puede ser, no sé, que te echen del trabajo, el sostén económico, algo que te impacta en muchos ámbitos de tu vida. Entonces genera este bioshock, donde perdés la estabilidad y muchas veces somatiza en el cuerpo, no en ese momento, porque en ese momento el cuerpo te necesita bien arriba para poder sobrevivir. Pero cuando salís de esa situación tan estresante, es donde aparece casi siempre estos síntomas que son la solución, que es una reparación biológica a ese suceso estresante. Bueno, te dejo un poquito hablar a vos, Ale. Puedo seguir, pero... Ay, no se te escucha. Perdón, me olvidé de sacar el micrófono. Algo que Les quiero decía, aclarar, si no se sí, entiende, vayan preguntando. Pueden ir, eso. levanten la mano, escriban en el chat, así, si hace falta volver y volver a explicar, lo hacemos ahora. Eso les estaba diciendo, viste, vos me leíste los labios, Dai, porque les estaba diciendo eso. Levanten la mano, pregunten, porque la idea es que esto sea participativo, no es que seamos nosotras disertantes ni nada, ni venimos a enseñarles, simplemente venimos a compartir, así que la idea es compartir la información, y por supuesto que lo que les resuene, o si tienen alguna pregunta que se les ocurre, bueno, a medida que vamos transitando la charla, por supuesto que lo pueden hacer. Bueno, como decía Dai, esos datos, ¿no?, van siendo almacenados en nuestra memoria celular, en nuestra memoria colectiva y en nuestra memoria familiar, que ya vamos a ver de qué se tratan estos inconscientes, ¿no? Que hay 3 tipos de inconscientes que los vamos a ver más adelante, que guardan estos datos, ¿no? Esto hoy se sabe, por supuesto, y gracias a la epigenética que está trabajando muy fuerte en esto y que por suerte ya es como de conocimiento masivo, esto que nos habla de que todo lo que sucede en nuestro entorno va cargando nuestro campo, nuestra fuente de datos, ¿sí?, nuestra base de datos
en nuestras células, es decir, que nuestro ADN no solamente se compone de lo que heredamos, antiguamente se creía que nosotros heredábamos en el ADN toda la información genética de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? De ambas familias. Hoy se sabe que no es así, sino que solamente una pequeña porción de esa información es heredada a través de las células, pero que todo lo demás, más de un 97% de la información, escucharon bien, un 97% de la información, tiene que ver con el entorno en el que nosotros nacimos, nos criamos, crecimos, en el entorno en el que crecieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres. Ese entorno que está cargado de datos, de información, que tiene que ver con todas las vivencias que ellos pasaron, ¿sí? Guerras, traslados, desamores, amores, muertes, pérdidas, ganancias, buena fortuna, mala fortuna. Todo eso está grabado en nuestras células, ¿sí? Y esa información es la que va a determinar todos los acontecimientos que nos van a ir sucediendo en nuestra vida. ¿Y qué va a hacer la biología, nuestra biología? ¿Qué va a hacer? Va a tender a repetir, porque a la biología lo que le importa es la supervivencia de la especie. Cada órgano lo único que quiere es cumplir su función, ¿sí? Entonces, si el órgano se ve privado de cumplir la función que tiene que hacer, va a generar más actividad, por tanto, por ejemplo, puede que genere un cáncer porque necesita más órgano para cumplir esa función, ¿sí? Nosotros vamos viviendo dentro de este programa inconsciente que traemos, obviamente en automático, no nos damos cuenta de eso, no ejercemos ningún tipo de control sobre eso, todo lo contrario, somos controlados, somos digitados por nuestro inconsciente, ¿sí? Que es el que nos manda, ¿sí? Nosotros no sabemos que estamos en un conflicto hasta que no tenemos un síntoma, ¿sí? El síntoma, por supuesto, aparece luego, como decía Dai, de que baja el estrés en el cuerpo se relaja y entonces el síntoma aparece. Aparece como reparación a ese problema que tuvimos antes, ¿sí? ¿Se imaginan? Esta pregunta me encanta. ¿Se imaginan cómo sería llegar al código que programa esa enfermedad, este hecho que se repite en nuestra vida? Y esto se logra gracias a la biodecodificación. Es decir, que nosotros lo que hacemos es ir a buscar el código que se programó, quizás en mi contemporáneo, quizás en la panza de mamá, quizás en el transgeneracional, que va a hacer que hoy yo tenga el síntoma que tengo, ¿sí? Y a través de la comprensión de esto, es que lo vamos a liberar. A medida que vayamos recorriéndolo más adelante, van a ir entendiendo un poco más de lo que estamos hablando. Sí, hay un par de preguntitas ahí. A ver, Ok. Dale, ¿vas a decir eso? dale, Sí. 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 Ahí nos preguntaron si tiene relación la biodecodificación con las constelaciones familiares. Por supuesto que tiene relación. Bert Hellinger, acá no lo nombramos, pero a nosotras que somos tan curiosas, sí, siempre tratamos de justamente traer un poquito de los aprendizajes de lo que es la jerarquía, las lealtades familiares. Ya vamos a llegar a eso porque es más profundo todavía, pero siempre se empieza desde el yo, ¿sí? Desde de qué me pasa a mí antes de entrar al sistema familiar, que es algo bastante más grande y más complejo. Pero sí forma parte de la biodescodificación. Son dos cosas diferentes. Nosotras justamente lo que hacemos es integrarlas un poco en la medida de lo posible. Y después la otra pregunta que te hacía, creo a vos, Sole, de... a ver. Sí, dice, no entendí que necesitamos más órgano y se genera un cáncer. Bueno, ahora, si me tenés un poquito de paciencia, Inés, a medida que vayamos recorriendo cómo se dio el origen de la biodecodificación, lo vas a entender un poquito más y después volvemos sobre eso para que lo entiendas más en profundidad. Bien, buenísimo.
Los orígenes de la biodecodificación. Acá tenemos a Rick Hammer, no sé si alguno ya lo escuchó, ya lo conoce, pero él es uno de los precursores e investigadores grandísimos, más reconocidos en el área, en esta área de la biodescodificación. Él era un doctor alemán, Rick Hammer. Él trabajaba en el área de oncología y practicó siempre la medicina convencional hasta que hay un hecho muy dramático y traumático en su vida, y luego de ese hecho, él se enferma justamente de la misma enfermedad que asistía en sus pacientes, ¿sí? Tuvo cáncer. Esto marcó un hito en su historia y comienza un nuevo paradigma de lo que creíamos que era la enfermedad. Entonces, él es el creador de la nueva medicina germánica y también descubrió las 5 leyes biológicas. Lo que le pasó a Hammer justamente fue tener, él se le muere un hijo joven, creo que menos de 20 años tenía el hijo, en un accidente, bueno. Y después de años y años de seguir, ¿no? La medicina convencional, se va a enfermar de cáncer, no solo él, sino su mujer. Y entonces ahí ya despierta una curiosidad mayor, ¿no? Esto no puede ser casualidad. Y presten atención, no es cualquier cáncer. Él tuvo cáncer en los testículos. Y la mujer, no me acuerdo si es en las mamas o en los ovarios. En las mamas. En las mamas. Entonces, ¿qué relación tiene con los aparatos reproductores y con lo referido a sostener y justamente hacer crecer a un hijo, ¿no? Después de haber perdido un hijo, a él, justamente esto de lo que hablaba Sole, necesita más órgano. Las necrosis, las ulceraciones, todo el crecimiento celular, que es un cáncer, muchas veces no lo tenemos mal entendido y mal comprendido al cáncer, por eso casi siempre es que todavía no se encuentra la cura porque se está atacando la solución. Pero no queremos entrar ahí porque es muy debatible, así que apenitas vamos por arriba pasando por eso. Él entonces empieza a investigar y a preguntar en sus pacientes, sobre todo los que han tenido este tipo de cáncer de testículo, de mama, si también tuvieron una pérdida muy importante en su vida o una separación, y ahí descubre también que puede ser una separación real o simbólica, porque muchos habían perdido a su hijo o a su hija, y algunos no, siguen vivos, pero ya no los veían, ya no tenía contacto, ya no estaban. Que para el inconsciente real y virtual es lo mismo, entonces se considera una muerte simbólica. Y acá dice, esto no puede ser casualidad, y ahí empieza todo un estudio impresionante que hizo Hammer, que bueno, rompió muchos paradigmas, y incluso, bueno, esto lo vamos a ver en profundidad en la formación porque es muy largo, es muy extenso y es importantísimo, porque para decodificar justamente las enfermedades biológicas, él creó un mapa corporal donde cada órgano se corresponde a una emoción y a una historia. Y si entendemos eso, acortamos tanto el camino y empezamos a comprender que el cuerpo es nuestro aliado, no es nuestro enemigo, como muchas veces lo creemos, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando empezamos a comprender a la biología como nuestra aliada, nosotros nos volvemos aliadas de ella y podemos aliviar procesos, acortar procesos, que la enfermedad es un proceso, no es otra cosa, y ayudarla justamente a que se revierta o hasta que desaparezca, o no, pero simplemente vivir ese proceso con mucha más conciencia. Ahora hay preguntas. Sí, hay un par de preguntitas. Preguntan sobre un síntoma específico, eso estaría buenísimo que te quedes hasta el final, Patricia. Anotalo, Patricia. Sí, queremos hacerles unas preguntitas para que ustedes mismos encuentren su síntoma y si no ya vamos a entrar ahí. A ver, ¿cómo engancha con la enfermedad como camino? Sí, es más o menos lo mismo, justamente. La biodescodificación lo que hace es ir de atrás para adelante, digamos. A ver, contame qué te está pasando hoy, qué síntomas físicos tenés hoy, qué traba en tu vida o económico. Entonces de ahí vamos a buscar qué historia programó esto que estás viviendo hoy. ¿Sí?
Y esa historia puede ser de tu vida, puede ser heredada de tus padres, o puede ser de tus ancestros. Cuando nosotros vamos haciendo ese camino desde el hoy hacia atrás, pasando por las líneas de vida, pasando por el proyecto sentido, hasta llegar al transgeneracional, vamos a encontrar el origen. Y cuando encontrás el origen, podés desanudar y desandar ese camino y volver a recorrerlo con una conciencia diferente, con una postura diferente, con una creencia diferente, y el resultado nunca puede ser el mismo. Así que la enfermedad como camino me parece hermoso. Bien. Estás sin audio, Sole. No, indudablemente no me anda el micrófono de la compu. Bueno, no importa, seguimos. Bueno, claro, estamos haciendo el caminito despacito para que vayan comprendiendo cómo fue que se fue descubriendo. Entonces Hammer, a partir de un hecho que vivió justamente en soledad, que fue un hecho dramático, que es la muerte de un hijo joven, su único hijo varón, si mal no recuerdo, impactó en él y en su esposa de una manera dramática y obviamente en órganos que tenían que ver con la maternidad y la paternidad, como son los pechos y los testículos. Entonces ahí le hizo un clic y dijo, para, esto no puede ser casualidad, y empezó a investigar miles de casos, él documentó miles de casos, y es, por supuesto, el que diseñó, el que inventó las 5 leyes biológicas, que por supuesto que no las vamos a ver hoy porque son enormes, llevan años de estudio, pero son 5 leyes que son, como bien dice la palabra, son ley. Es decir, que sí o sí la cuestión es como está escrito ahí. Y como decía Dai, esto es muy controvertido porque obviamente los médicos ahí se empiezan a debatir, porque obviamente hay cosas que chocan un poco con lo que es la medicina tradicional, porque no se comprende, digamos, al síntoma, sino que se lo ataca muchas veces, ¿no? Como, y voy a dar un ejemplo muy simple, que es el caso de la fiebre. Cuando nosotros tenemos fiebre, es una defensa del organismo ante algo que está siendo como de ataque a nuestro cuerpo, a nuestro sistema inmunológico, y nosotros, en vez de dejar que eso suceda y que el cuerpo actúe y que haga lo que tenga que hacer, normalmente se nos enseña a bajar esa fiebre, a tomar un antifebril, a bajarla sí o sí, para que deje de actuar, cuando en realidad la biología es absolutamente perfecta, la naturaleza es absolutamente perfecta. No hay errores de diseño en la naturaleza, y eso ténganlo presente, porque cuando nuestro cuerpo nos habla, nos da una señal, no hay falla. Nosotras en consulta vemos, como ya sabemos muchas veces, a qué síntoma a qué emoción está asociado cada síntoma, nosotras sabemos muchas veces cuál es la historia detrás del síntoma, aunque no nos hayan contado aún cuál es la historia, pero la podemos saber de antemano por el síntoma, ¿sí? Porque siempre que está el síntoma está la historia detrás. Ahora, al revés no sucede. Por más que esté la historia, no significa que esté el síntoma, ¿sí? Eso es re importante que lo sepan, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que porque si ustedes sufren la pérdida de un hijo, no necesariamente el cuerpo lo va a reparar o lo va a poner en un síntoma como el que le pasó a Hammer o a la mujer de Hammer, en un cáncer de mamas o en un cáncer de testículos, ¿sí? Pero que esté el cáncer de testículos y que esté el cáncer de mamas, sí habla de determinados conflictos. ¿Se entendió esa parte? Porque eso es re importante. Bueno, espero que se haya entendido, y si no me pregunto. Bueno, la biodecodificación fue desarrollada, digamos. Hammer empieza a investigar todo esto, empieza a ver que los casos tenían cosas en común, dijo, bueno, acá hay algo, empezó a escribirlo, empezó a tomar testimonios y escribe las 5 leyes biológicas. Ahora después aparece Christian Flesch, que es un francés. Por supuesto que todo esto pasa medio como al unísono, ¿no? Y después vamos a unir algunos nombres más, que en los años 90, que
inspirado por estas ideas de Hammer y sus leyes biológicas, postula también que las enfermedades son respuestas biológicas a conflictos emocionales. Christian Fleché, bueno, es el que le pone el nombre, es el que le pone el título, ¿no? Dice, acá hay códigos que se dan en la biología ante determinadas emociones, ¿sí? Empieza como a ordenar, empieza a armar un diccionario, empieza a armar una guía. Dice, bueno, ante determinada emoción aparece determinado síntoma. ¿Con qué se relaciona? Bueno, entonces te empiezan como a desglosar. Eso, por supuesto, de la mano de algunos otros personajes que, como Anselin Sussenberger, bueno, y un montón de personas más, Marc Fresh, que también es otro francés, que bueno, que van haciendo sus aportes y van determinando que cada emoción se corresponde a una parte del cerebro. Eso también lo vio Hammer, y esto también está bueno que lo sepan. Él sacaba placas cerebrales cuando la gente estaba en conflicto y se dio cuenta de que había determinadas zonas, según el conflicto, que se apagaban en el cerebro, que se ponían oscuras, ¿sí? Y esa parte del cerebro que se ponía oscura estaba en relación con determinado órgano o parte del cuerpo o función del cuerpo, ¿sí? Porque después vamos a ver, que no lo vamos a ver hoy, las diferentes capas embrionarias del cerebro, cómo inciden en, por ejemplo, en los músculos, está lo que comanda los músculos y los huesos, está lo que comanda la piel. Bueno, hay un montón de partes del cerebro que tienen que ver con la supervivencia, con el contacto, que bueno, que empezaron a ver que tenían obviamente correlación con estas placas, con estas imágenes que aparecían cuando se tomaba una imagen cerebral de alguien que estaba en conflicto, ¿sí? Esa zona cerebral se apagaba y entonces aparecía después el síntoma físico, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Si no, si es muy chino nos dicen, porque la idea es que se entienda. No queremos ser tampoco tan técnicas hoy porque queremos que se lleven un pantallazo así, más livianito. Bueno, te dejo con la placa, Dai. Dale. Estos son los famosos focos de Hammer, los que mencionabas recién. Bueno, acá vamos a hablar un poquito del inconsciente. Y voy a seguir el hilo de lo que había comenzado antes, cuando les decía que detrás de un síntoma físico o en la materia, porque también el síntoma puede ser, quiero crecer profesionalmente y no puedo, quiero tener dinero para viajar y no lo consigo, siempre que aparece algo lo tengo que usar y al final se me va de las manos, puede ser no me hablo con mis padres, puede ser no tengo pareja, pero detrás de ese síntoma físico hay alguna emoción oculta que no fue expresada, ni liberada, ni gestionada, y que quedó trabando justamente el tiempo y que nos hizo entrar en un bucle de repetición. ¿Vieron cuando a veces decís, esto me está pasando de nuevo? Bueno, nos pasa a todos, que estamos marcados por esos ciclos de tiempo. Detrás de esa emoción está sostenida por una creencia. Hay una creencia de base que puede ser no soy suficiente, con referido a las tristezas, por ahí detrás de una tristeza hay desvalorización y encontramos esta creencia de no soy suficiente, que es una vocecita que tal vez escuché cuando era chica o que tal vez heredé de mis ancestros, que viene de muchas generaciones, por ejemplo, de historias de sumisión. Entonces ahí empezamos a indagar y a ver que tenemos varios tipos de inconsciente. Las características son que el inconsciente es atemporal. El inconsciente no tiene tiempo. Por eso es que nosotras en una consulta podemos viajar en el tiempo, como decimos. Vos cerrás los ojos, te imaginás un campo y ya estás oliendo las flores del campo. Entonces, para el inconsciente real y virtual es lo mismo. Vos podés ir y venir para atrás, podés incluso ser tu mamá, ser tu abuela en una consulta, y para el inconsciente todo eso está pasando y es real.
Entonces, cuando volvés al aquí y ahora, las cosas ya son diferentes, ¿sí? Y no es algo mágico, sino que para el inconsciente, real y virtual es lo mismo, es inocente, no juzga. Para el inconsciente, el otro no existe. De ahí, si querés explayar algo, vos, Sole, avísame y... Bueno, el Sí, inconsciente es un... quería, bueno, un poco uniendo todos los conceptos que estás diciendo, más las preguntas que hay, que una de las chicas, Grace, dice, sanamos desde la comprensión, claro, sanamos desde la comprensión porque cuando entendemos para qué, y ahora vuelvo con el ejemplo del cáncer en el hígado, ¿no? Por ejemplo, que les voy a dar un ejemplo para que se entienda. Dale. Sanamos desde la comprensión porque cuando nosotros hacemos consciente para qué ese órgano, por ejemplo, el hígado, creció de tamaño, es decir, se reprodujeron las células y se hizo un cáncer de hígado. Y nosotros vamos a ver, bueno, siempre la pregunta es ¿desde cuándo? ¿No? La primera pregunta es ¿desde cuándo? Bueno, desde hace 2 años, bárbaro. ¿Qué te pasó hace 2 años? Y hace 2 años me echaron del trabajo y bueno, con el tema de la pandemia me echaron del trabajo. Bien. Entonces nosotros ahí podemos determinar que ese hígado sintió, en realidad esa persona, porque el hígado es biológico y hace lo que tiene que hacer, pero esa persona, ese ser humano, esa almita, sintió que muy probablemente no iba a tener para comer, ¿sí? Ante la pérdida de este trabajo. Entonces, se enfrenta ante una situación de estrés, de miedo, ante una situación imprevista, y esto que dijimos antes, de golpe, lo vive en soledad porque en ese momento no pudo hablarlo con nadie, no se lo pudo contar a nadie más que a su mujer o a su marido, y llorar y desesperarse y pensar cómo voy a hacer para darle de comer a mis hijos, cómo voy a hacer para llevar el sustento a mi hogar. Y automáticamente el hígado, ¿qué hace? Crece de tamaño. ¿Por qué? Para que esa persona no muera de inanición, porque nuestro cerebro biológico, nuestro cerebro más antiguo, el de la supervivencia, manda que hay que tener más hígado, ¿sí? Para poder tener más reservas de alimento, de grasa. ¿Se entiende el ejemplo? Es por eso que desde esta visión, un cáncer se ve como una reparación, es decir, el cuerpo está, ese órgano está intentando reparar el conflicto que está teniendo esa persona, que es un conflicto muchas veces que está en el inconsciente, porque esa persona obviamente que no sabe que su hígado está pensando eso, está sintiendo eso. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, si no se entiende, porfa, levanten manitos y vuelvo a repetir. Entonces, cuando nosotros comprendemos, ay, claro, lo que pasa es que yo en ese momento tuve terror de, bueno, suerte, Dana, gracias, queda grabado igual. Luis Dana, pensé que Dana era tu nombre. Nos vemos, gracias. Entonces, cuando yo comprendo que ese órgano estaba ahí tratando de salvarme la vida, ese síntoma empieza a perder razón de ser, ¿sí? Porque en realidad lo que hace el síntoma es venirnos a contar, che, pará, acá tenés un conflicto que tenés que resolver, y es que vos creíste que te ibas a morir de hambre, ¿sí? ¿Y por qué creíste que te ibas a morir de hambre? Porque muy probablemente en tu historia, en tu familia, en tus antepasados, cuando vos eras bebé, haya historias relacionadas con eso. Porque como les conté hace un ratito, nosotros nacimos en una sociedad, en una casa, en una ciudad, en una sociedad, en un país, en un mundo, en determinado momento de la historia, ¿sí? Donde hay un montón de emociones alrededor. Por ejemplo, podemos tener antepasados que estuvieron en la guerra y que realmente pasaron hambre. Entonces, ante una situación similar, ¿sí? De guerra, como fue la pandemia, por ejemplo, que la verdad es que todas las personas que vienen a consulta, el 90% refieren que tienen síntomas a partir de la pandemia, porque
para nosotros en el inconsciente fue un estado de guerra, ¿sí? Y ahí se nos revivió todas nuestras historias ancestrales de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos que estuvieron en la guerra, de los que no estuvieron pero que se tuvieron que venir a América, porque todos, el 90% somos hijos de, o nietos o bisnietos de inmigrantes. Entonces, cuando nosotros comprendemos que, claro, el abuelo, ¿sabes qué le pasó al abuelo? El abuelo se tuvo que venir de Europa porque no tenían para comer, porque no tenían hambre, porque tenían hambre, porque no tenían para comer, porque su mamá lo dejó en ese barco con 13 años, esta es la historia de mi bisabuelo, y acá lloro. Perdón. Me emociono, porque son historias que tenemos todos y siempre sale esta historia, es increíble. Gracias a bisabuelo que está ahí mandándome sus señales. La mamá lo tuvo que dejar en ese barco para que ese chico no muera de hambre, ¿sí? Pero quizás él lo vivió como un abandono, él lo vivió como un desamor, él lo vivió como una separación terrible, ¿sí? Sin embargo, su madre lo mandó porque no tenía para comer y tenía miedo que muera de hambre. Y este hombre por ahí más adelante tiene un hijo y después tiene un nieto que se queda sin laburo, sin trabajo y refiere este cáncer de hígado, ¿sí? Y estas son las historias que nosotros buscamos y que siempre encontramos. O sea, es matemático, y perdón que me emocione, pero siempre es así. Nosotras al principio en las consultas, aparentemente a veces parece que no sale nada, que no hay historias. Muchas veces la gente viene y nos dice, pero yo no sé nada de mis abuelos, yo no sé nada de mis bisabuelos, yo a mí nunca me contaron nada, no tengo ni idea, no tengo información, no me hablo con nadie, eso es muy común, no me hablo con nadie de mi familia, no me interesa. Pero cuando nosotras empezamos a tirar del hilito, como decimos, porque siempre tenemos un hilito conductor, que es el síntoma, empezamos a tirar del hilito, empezamos a tirar, y todas esas memorias aparecen, y esto tiene mucho que ver con lo que preguntaban hoy de las constelaciones, porque hay un montón de ejercicios que hacemos donde las historias aparecen, las historias se revelan, se ponen en el campo, aparecen en el campo, esto que se dice mucho en constelaciones, ¿no? Y es ahí donde nos damos cuenta de esto que decía Dai, que el inconsciente es totalmente atemporal, pues guarda las memorias de todos nuestros ancestros, guarda las memorias que están en el Akasha, bueno, habrán escuchado hablar de los registros akáshicos, que tiene que ver con eso, con todas las memorias, todo ese banco de datos que está ahí, y que nosotros cuando venimos acá a la Tierra, a este cuerpito, decimos, bueno, me traigo todo esto, esta es mi historia, ¿sí? Y esta historia va a incluir, por ejemplo, historias de hambre. Bueno, en esas historias de hambre yo me voy a ver reflejado, ¿sí? Me van a pasar cosas relacionadas con esto, me voy a casar con un marido que se va a quedar sin trabajo, ¿sí? O voy a tener un padre que de repente lo van a echar de su trabajo constantemente. ¿Por qué? Porque tenemos tenemos este librito, este libreto, mejor dicho, a nosotras nos gusta decir que somos como directores de nuestra propia obra de teatro, ¿no? Y por eso también el inconsciente no entiende si lo que está pasando, ustedes vieron que yo recién me puse a llorar, me emocioné, sin embargo yo no viví esa historia de mi bisabuelo y la mamá dejándolo en el barco. Sin embargo, eso está en mi historia, por tanto mi inconsciente sabe de ese dolor, ¿entendés? Sabe de ese dolor. Es inocente, él cree absolutamente todo. Sabe de ese dolor, ¿sí? Y por supuesto que tampoco el otro existe, porque ¿quién es el otro? Si yo lo estoy sufriendo, yo fui la que lloré recién. Pero no era mi abuelo, mi bisabuela la que sufrió ese trauma.
ni siquiera mi tatarabuela, porque mi bisabuelo fue el que se vino en un barco. Entonces, ahí también vemos que el otro no existe y que el inconsciente colectivo, como ven ahí en el gráfico, lo amarillo, es el que gobierna sobre el inconsciente familiar, y ese inconsciente familiar es el que gobierna sobre nuestro propio inconsciente. Por eso es tan importante entrar en consulta y poder expresar las emociones para ir tirando de ese hilito y que las cosas vayan saliendo. Sí, bueno, espero no haber sido muy, muy extensa en mi explicación. Me encantó que dieras ese ejemplo. Si alguien, los veo por ahí un poco conmovidos, si alguien quiere contar, se dieron cuenta de algo, pueden levantar la mano, por favor, y compartan, que para eso es este espacio, ¿sí? Bueno, hay varias preguntitas en el chat. A ver, vamos a ir leyendo. Bien. Nos preguntan por un lado si se trabaja con parejas. Sí, se puede trabajar con pareja en simultáneo. Nosotros incluso hacemos casi siempre la consulta es individual, pero también se trabaja en grupo, se puede trabajar en grupo, y en pareja también, por supuesto. Nosotros muchas veces vemos, se nos acercan a consulta porque están preocupados por algo que le pasa al otro, o no sé, mi pareja es así, mi pareja es asá, o no tengo pareja, o siempre me engañan, o son infieles. Entonces siempre les decimos, el síntoma lo tenés que ver en vos. Tenés que ver por qué vos te seguís colocando en el mismo lugar, qué programa tenés, porque todos somos un programa, somos la ejecución de un programa, ¿sí? Cuando nosotros entendemos y reconocemos de dónde viene ese programa, soy como quién. Nosotros venimos a representar a nuestro árbol, somos nuestro árbol, por eso no importa si conoces o no conoces las historias de tu árbol, el transgeneracional, porque nosotros somos cada uno de ellos, nuestro programa, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de vincularnos, es todo lo que aprendimos y lo que heredamos genéticamente, ¿sí? Porque justamente las enfermedades no se heredan genéticamente, sino los conflictos no resueltos, o la manera de resolver los conflictos para nuestros ancestros, que tal vez les sirvió a ellos, fue muy útil, pero para nosotros hoy, con las circunstancias que estamos viviendo, no nos sirve. Entonces ahí es donde entra la biodescodificación a descubrir cuáles son esos programas para poder reprogramarnos. A ver qué otra preguntita hay. Ahí sí. Si querés, María, ayudarnos con las preguntas, porque por ahí me voy para arriba, para abajo. Sí, ahí Sí, dice hay la una pregunta. pregunta que está buena, que dice, A ver. entonces el órgano enfermo, ¿podemos decir que está la persona en fase de resolución? Claro, exacto. Está en fase No de siempre, resolución. A No ver, siempre, claro, hay síntomas que cuando el conflicto está activo, se expresan. Y hay otros síntomas que se expresan cuando el conflicto está desactivado. ya Entonces, pasó. para esto hay que estudiar muy bien las 5 leyes biológicas para saber reconocer qué síntoma pertenece a un conflicto activo y otro que está en fase de resolución. Bueno, Bien. después hay Ahí, una pregunta de Susana que dice, la atrofia cerebelo, ¿qué relación puede tener? ¿Puede estar en relación con la pérdida de trabajo? Mira, la verdad no sé exactamente a qué refiere ese síntoma, tendríamos que buscarlo, para eso hay diccionarios que nosotros usamos, porque no sabemos de memoria todos los síntomas, porque son millones. A priori te puedo decir que todo lo que tiene que ver con el cerebro, por supuesto, tiene que ver con cuestiones de intelecto, ¿no? Con conflictos relacionados a lo intelectual, es decir, que puede llegar a sentir, te estoy diciendo muy por arriba, hay que buscarlo bien en el diccionario, pero puede llegar a tener que ver con sentirse desvalorizado en el trabajo, no sentirse capaz, no estar a la altura. Y también te puedo decir, y esto también está bueno que salga, que todos los síntomas también se leen desde los arquetipos, y esto tiene que ver con Jung.
que por supuesto no vamos a hablar hoy de él porque también es para un taller gigante, pero nosotros tomamos mucho los arquetipos. Por ejemplo, la cabeza es arquetipo paterno y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el padre y la autoridad, ¿sí? Entonces todo lo que está acá puede llegar a tener relación con nuestro padre o nosotros como padre, ¿sí? O nuestra función paterna si somos mujeres. Así como las manos tienen que ver también con el padre, porque esto es ancestral, porque antiguamente las culturas antiguas veneraban al sol haciendo este gesto, por tanto en nuestro inconsciente colectivo y en nuestras células queda grabado que hay una conexión de las manos con el Padre Sol, ¿sí? Por tanto, todos los síntomas de las manos refieren al Padre, así como los pies refieren a la Madre, porque están en contacto con la Madre Tierra, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Bueno. Está buenísimo ese ejemplo porque es otra característica del inconsciente. El inconsciente nos habla a través de los símbolos y la simbología. Entonces ahí entra el inconsciente colectivo, que es inmenso y que también muchas veces hay que aprender a leerlo. Y también hay un libro del diccionario de los símbolos que nosotras solemos utilizar mucho para ir más allá, más de fondo. Pero bueno, a ver qué otra preguntita tenemos. Por ejemplo, se me viene otro ejemplo, perdón, Dai. Por ejemplo, cuando tenemos... Me encanta que... Está bueno, ¿no? Lo de los ejemplos porque se va entendiendo más, me parece. Ustedes háganos deditos, háganos gestos, algo. ¿Están ahí? Sí, están todos ahí. Yo no los estoy viendo por esa pregunta. Por ejemplo, cuando nos pasan cosas en casa, ¿no? Cuando se nos rompe esto, y esto les juro que hay un montón de bibliografía, googleen porque se van a divertir un montón. No sé, si se les rompe el termotanque, si se les rompen cosas que tienen que ver con el agua. Por ejemplo, vieron que a veces pasa que se rompen las cañerías o nos chorrea el baño, se nos rompe la bomba de agua, bueno, el techo se nos chorrea cuando llueve, bueno, todo eso obviamente habla también. O sea, nosotros en consulta tomamos todo eso, como decía Dai, todo eso nos informa. ¿Por qué? Porque desde esta mirada, desde la biodecodificación, nosotros somos co-creadores del universo, co-creadores de nuestra vida, ¿sí? Por supuesto, no somos Dios, no somos Dios, pero estamos hechos de lo mismo, de los mismos elementos que está hecho todo en la naturaleza, desde las estrellas hasta las plantas, los animales, la tierra. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos todos los elementos que existen en el universo. Por tanto, nosotros somos partícula divina, ¿sí? Y si nosotros nos paramos desde ese lugar, y esto ya entra más en lo filosófico y en la pata espiritual, que también tiene la biodecodificación, en la cual nosotras nos apoyamos un montón también, porque hay que hacerse cargo. Es decir, si nosotros somos co-creadores, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué yo voy a querer que se me rompa un caño en casa? A ver, ¿a alguno se le ocurre? ¿Para qué se me va a romper el auto todo el tiempo? Cuestiones de auto, cuestiones de casa. Las dos cosas hablan de útero materno, las dos cosas refieren a mamá. A mamá panza, digamos, a yo dentro de la panza de mamá. Entonces, para nosotros, empezar a leer todo lo que está en nuestra realidad, en nuestro cuerpo extendido, nuestra casa, nuestros animales. Nosotras hicimos hace poco un vivo con una veterinaria que es biodecodificadora y biodecodifica animales. ¿Por qué? Porque ellos traen también, nos muestran nuestros síntomas. Nuestra casa nos muestra nuestros síntomas, nuestro auto nos muestra nuestros síntomas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Para nosotros todo eso tiene una simbología. Y de eso hay un montón de material en internet, si quieren buscar, está bueno. A ver, Dani, ¿tenés una pregunta? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, entonces, digamos, esto del cuerpo extendido sería todo soy yo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ponen el ejemplo del perro, ¿no? Y el perro me habla de mí también, pero al mismo tiempo, él también trae su propia historia, ¿no?
O sea, me habla de mí, pero al mismo tiempo él puede también como sanar o equilibrar temas que trae él, digamos, de su de sus propios ancestros, sería así. Sí, por supuesto. Cada persona va a vivir su síntoma y su conflicto, pero también el hecho de que vos tengas, por ejemplo, una mascota o un familiar enfermo, a vos te va a impactar de una manera y a él de otra, ¿sí? Y eso tiene que ver con tu historia. Entonces vos podés buscar esa historia en vos, porque todo lo que está por fuera nuestro siempre tiene que ver con nosotros. Sobre todo, presten atención a eso que nos llama la atención justamente por lo repetitivo. Por ahí nos encontramos con una persona que está, no sé, me duele la cabeza, el otro que le pasó algo en la cabeza, el otro que... Ya cuando hay muchas personas que alrededor mío, o sea, yo no lo tengo el síntoma, pero hay muchas personas alrededor que les pasó algo en la cabeza, ya ahí, desde la mirada de la biodescodificación, ya te están alertando. Acá hay algo que está llamando tu atención y que está buenísimo empezar a entrenarnos en ese aspecto porque ganamos un montón de tiempo. Entonces ahí decimos, hay algo que quiere contarme, que hay una información y un mensaje para mí. Esa historia me pertenece, aunque yo la vea en el otro, como espejo, ¿sí? Y muchas veces es lo que nos pasa en la consulta, llegan a personas, un montón de personas con el mismo síntoma o con las mismas historias, diferentes síntomas, pero cuando vamos a entrar al transgeneracional encontramos exactamente las mismas historias. Entonces ahí decimos, esto no puede no tener que ver conmigo. Y el hecho de mirarlo en mí hace que muchas veces se solucione ese conflicto en el otro también. Y de que yo no lo tenga que vivir en el cuerpo. Bien, gracias. Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Está bueno porque están haciendo muchas preguntas, con lo cual quiere decir que la información está calando y eso está buenísimo. Mirá, lindo lo que nos preguntan sobre el Parkinson, por ejemplo. El Parkinson puede tener origen en algún trauma emocional y después otro síntoma que ataca la marcha del equilibrio. Tiene que ver, buenísimo. Nosotras desde la bio, sin ser médicos, sin haber estudiado las 5 leyes, ni saberse de memoria el diccionario de las emociones y los conflictos, podemos descifrar el mensaje muy fácilmente, haciéndonos esta pregunta. ¿Qué me impide hacer? Este conflicto que tengo, llámenlo enfermedad o lo que sea, ¿qué me impide hacer? Si en este caso yo no tengo control sobre el cuerpo, sobre los movimientos, como es en el caso del Parkinson, y me veo limitada en movimiento, entonces, ¿de qué me está queriendo proteger el inconsciente? Muchas veces en las historias donde alguien tiene Parkinson, nos vamos atrás, suele ser transgeneracional, o sea, no es que haya vivido él mismo esa historia dramática y traumática, sino que viene heredada de los ancestros, y ahí entra un poquito lo que les vamos a explicar ahora de Anselin Schussenberger y el síndrome de aniversario. Tal vez yo estoy cumpliendo la misma edad que tenía mi abuelo cuando sin querer mató, por ejemplo, a su hijo. ¿Sí? Accidentalmente. Por ejemplo, le soltó la mano, se le fue, no sé, se lo llevó la corriente del río, vamos a suponer. Encontramos un montón de historias de muerte dentro del territorio o una casi muerte. Recuerden que real y virtual es lo mismo. Si yo veo una imagen había un caso, Sol, que nosotros lo tuvimos en un taller, donde una niña ve que su abuelo le apunta a su padre con un arma. Entonces ahí había un riesgo de muerte en el territorio, ¿sí? Y entre otras historias, esto fue desenlazar, a ver, hay alguien que pudo matar con su mano. Y después, generaciones más adelante, esta persona tiene un temblor, pero a determinada edad, ¿sí? A la misma edad donde fue ese conflicto que marcó un antes y un después en la historia de la familia. Él pierde el control sobre su mano, sobre una mano que antiguamente mató. ¿Sí? Entonces ahí decís, wow, esta enfermedad tiene un sentido para mí, me está protegiendo de algo. Y muchas veces con solo tomar conciencia, que te pasan miles de cosas en el cuerpo, porque no es, mira vos, te pasa de todo en el cuerpo cuando caes
y te cae la ficha, tomás conciencia, te das cuenta. Y ese darse cuenta, nosotros no dimensionamos lo que pasa, que tal vez es un llanto, que tal vez es un escalofrío, que tal vez es una conmoción, que te quedas así helado, te quedas pensando por una semana en esa historia. Celularmente se está modificando todo nuestro cuerpo, porque cada célula guarda una información. Y cuando yo tomo conciencia, muchas veces se desprograma, ¿sí? Y pasan un montón de cosas y un montón de movimientos. Y a nosotros nos encanta preguntar, contame, ¿qué te pasa después de la consulta? Porque sí o sí hay movimientos. Si hay toma de conciencia, hay movimientos. Y muchas veces es un dolor de cabeza y muchas veces terminan de cama, pero porque el cuerpo necesita reparar y reconfigurarse. No podemos seguir como en la vida como si no pasara nada. Y bendito sea esa reparación. Así es. Bueno, a ver. Algo que No quiero sé si agregar seguimos hoy con las... a lo que decías Dale. recién, Dai, es que una de las preguntas que hacemos también es, además de desde cuándo te pasa lo que te pasa, que eso tenganlo presente también para llevárselo como título para revisar, ¿sí? En sus vidas todos los síntomas que se les van presentando, y mientras vayan pensando en algún síntoma para el ejercicio que se viene en un ratito. La otra pregunta que hacemos es, ¿para qué cosa buena me pasa lo que me pasa? ¿Sí? Uh-huh. En el caso que contaba Dai recién, si nosotros le preguntamos a esa persona que tiene Parkinson, ¿para qué cosa buena vos no podés usar tus manos? Obviamente, a priori no lo vas a ver, excepto que venga a consulta y lo descubra. Y descubra que 2 generaciones más arriba, con esas manos se cometió un crimen o un casi crimen, ¿sí? O hubo un accidente, obviamente, y no fue adrede, y alguien murió a causa de esas manos. Y el síntoma ahí toma esta otra dimensión, que es que te viene a proteger la vida, ¿sí? Y solo es ahí, cuando uno comprende de verdad esto que decía Dai, se te estremece el cuerpo, se te cae una lágrima, te quedas mudo, te quedas helado, no podés. Sí, y ahí entramos en esta información de que el síntoma viene a salvarte la vida, viene a protegerte, ¿sí? Y que la función principal del inconsciente no es ni que sea feliz, ni que la pases bien, ni que la pases mal, sino que sigas con vida, ¿sí? La biología, el inconsciente biológico responde a eso. Tenés que seguir con vida y vivir mucho y dejar descendencia. Punto, es lo único que le importa. Punto. Entonces, la biología es así. que hoy no podés controlar, tal vez anteriormente mató a alguien, ¿sí? O se quitó la vida. Ahí hay otra pregunta, a ver, de Juana. Tocaya mía, porque yo soy Joana. Una pregunta, ¿el trabajo es siempre la búsqueda es siempre desde el relato y el recuerdo, entonces? Sí. Por eso, a veces hay un diccionario cuando el síntoma es físico, pero más allá del diccionario, nosotras le damos mucha bolilla a la escucha. Tenemos una escucha activa, que eso se va entrenando el oído, y hay muchos que están acá que ya lo tienen entrenadísimo. Entonces, cuando yo veo una familia de palabras, ya me está contando una historia en la forma de hablar, en relatar, en las palabras que usa, en cómo se sienta o cómo está parado, si es introvertido, si cierra las piernas, si está extrovertido. Hay un montón de información que nosotros leemos en el lenguaje, el que expresa y el no verbal también, que ya nos está contando de toda su historia. Entonces, en realidad, cuanto menos hable el consultante, mejor, porque nosotros las pequeñas frases y cosas que vamos apuntando ya nos está contando un montón sobre su vida y dónde está programado. Porque el inconsciente se expresa cuando es el momento justo, ¿sí? Y sale siempre a la luz la información que es necesaria que salga en ese momento y la que estamos listos nosotros para recibir. Nos pasa siempre cuando empezamos a indagar, por ejemplo, en el árbol genealógico, que vas a traer tal vez un montón de información la primera vez.
pero volvé a preguntar dentro de un tiempo y se te va a revelar un montón de información más. Y después otra. Y que hubiese sido imposible poder gestionarla toda junta, porque es un montón. Lo mismo cuando indagamos en el proyecto Sentido y hablamos con nuestros padres o criadores y les preguntamos sobre cómo, siempre te van a decir, te van a contar una historia diferente, y esto es espectacular. Así que siempre se va revelando lo que podemos manejar en ese momento, en esta etapa de la vida. Sí, de hecho, ante un mismo síntoma, si lo vemos por primera vez en consulta, vamos a ir sacando como capitas de una cebolla, nos vamos a ir descubriendo, ¿no? En ambos sentidos de la palabra, sacando los velos, ¿no? Y descubriendo, sabiendo quién somos. Y luego pasa que ante el mismo síntoma, la misma charla con la consultora, ves un montón de otras cosas que no habías visto la vez anterior, que sí, pero ¿y esta información? Pero yo esto ya lo sabía, pero ahora lo escucho, y cuando lo escucho, y cuando lo miro con atención, digo, wow, mirá lo que me acabo de dar cuenta. Mirá lo que me acabo de dar cuenta. Por ejemplo, te doy un ejemplo de consulta de hoy a la mañana, una pavada para que entiendan. ¿Cómo se conocieron tus padres? ¿No? Que es parte del proyecto Sentido, que es la plaquita que tenemos acá. Proyecto Sentido que ocupa la parte de nuestra vida que tiene que ver con un cachitito antes de estar en la panza de mamá hasta nuestra primera infancia. Hay autores que dicen hasta los 3 años, otros hasta los 5, otros hasta los 7, otros hasta los 10. Pero primera infancia, ¿sí? Este es el proyecto Sentido. Entonces nosotras cuando hacemos el estudio del proyecto Sentido, para ver dónde se grabó el síntoma, si viene, por ejemplo, si alguien te dice, bueno, yo tengo, a mí me duele la cabeza, pero de toda la vida me duele la cabeza. Viste que nosotras preguntamos desde cuándo. No, a mí de toda la vida. Cuando es de toda la vida tiene que ver con el proyecto Sentido, es decir, que es algo que traemos de la panza de mamá, ¿sí? Entonces, hoy le pregunto a una consultante, bueno, ¿cómo se conocieron tus papás? Y me dice, en un boliche, en una fiesta. Y la flaca le encanta salir a bailar, o sea, es su sello, le encanta, está siempre armando fiestas. Y por supuesto, porque ella viene de ahí, viene de esa historia. ¿Se entiende? Es un ejemplo muy simple, pero que es de acá a la China siempre así, ¿sí? Después... Pero está buenísimo este ejemplo, porque explica muchas veces cómo nosotros tenemos una inclinación. Por eso acá se decodifica, o sea, no solo los conflictos, sino un montón de cosas vas descubriendo, también de características y virtudes que venimos trayendo, de las cuales también estamos programados, porque no solo estamos programados de los problemas y de lo que hay que trascender, sino que heredamos un montón de virtudes también de nuestros ancestros, de nuestros padres y de lo propio que fuimos aprendiendo en la vida, ¿no? Pero esto, y a ver, si mis padres se conocieron y en un boliche, y gracias a eso yo estoy acá, yo tengo grabado en el inconsciente de que eso es positivo para la vida, ¿sí? Entonces, así como ese ejemplo, todo lo que sucedió en nuestra concepción, en nuestro nacimiento, en nuestro parto, también si fue violento, dramático, vivido en soledad, muchas veces encontramos que esa persona repite esos patrones. Si la pareja estuvo o no estuvo, si fue a partir de una infidelidad, todos esos patrones se repiten porque me dio por resultado que yo esté viva acá, sin juzgar, porque el inconsciente, recordemos que no juzga. No juzga, es inocente. Claro, y como da por resultado vida, es decir, a mi mamá y a mi papá les funcionó para la biología, o sea, para la biología, ir a bailar, ir a un boliche, escuchar música y tomarse unos tragos, hizo que haya descendencia. La biología dijo, listo, compro el pack, ¿sí? Y lo voy a repetir. Es decir, esta persona, eso se lo va a llevar a la vida porque eso dio por resultado vida. ¿Se entiende el ejemplo? Es muy simple, pero así sucede con todo lo que pasa en la panza de mamá que tiene que ver con eso, con el proyecto Sentido. Hoy había una pregunta más arriba que decía, ¿cómo sabemos de dónde viene, dónde estaba? Que tiene que ver con esta plaquita que así ya pasamos a la siguiente. ¿Cómo determinar si el trauma viene desde lo ancestral y no es un trauma que vivimos nosotros mismos? Dice Graciela. Bueno, esto, Graciela, lo vamos descubriendo en consulta.
El síntoma, nosotras lo buscamos en 3 momentos, ¿sí? Lo buscamos en el contemporáneo, esto que decíamos, se pregunta desde cuándo y se busca la información relacionada con eso, y se va trabajando en líneas de tiempo, es decir, se van buscando esa misma emoción en diferentes momentos del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, tengo enojo, bueno, ¿desde cuándo? Y no sé, desde la pandemia, vamos a dar vuelta a la pandemia. Bueno, ¿y qué te pasó en pandemia? Bueno, entonces te cuentan, bueno, ¿cuántos años tenías? 42. Perfecto. ¿Qué te pasó a los 21 años? ¿Y por qué? Porque nosotros, se comprobó, y esto lo introduce Anselin Sussenberger, que la vamos a ver después en Transgeneracional, entre otras personas, se sabe que como todo en la naturaleza es cíclico, ¿sí? En la naturaleza es cíclico. El tiempo es así, redondito, no es lineal como nosotros creemos. Y las historias se van repitiendo en ciclos de tiempo determinados, ¿sí? Nosotros usamos 3 diferentes líneas de tiempo. Una es a la mitad de las edades, otra tiene que ver con, ¿cómo se llama, Dai? Se me fue el nombre. Con la línea de Fibonacci. Con la Fibonacci, ¿sí? Que es dividido 5, dividido 3, dividido 1, dividido 2, dividido 1, las edades, ¿no? Y de manera vertical según nuestra edad de independencia, que esa por ahí no se usa tanto. Entonces, vamos haciendo el recorrido en nuestra vida, ¿sí? Generalmente, todos los conflictos son heredados del transgeneracional, ¿sí? Y esto lo introduce Anselin Sussenberger y también Marc Frechet, ¿sí? Que es otro francés, que es el que dice, bueno, acá tiene que haber una historia anterior a esto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que los síntomas en realidad nos aparecen porque son emociones que quedaron cristalizadas y que, como les expliqué antes, con esto de que nosotros vamos incorporando esa información a nuestras células de manera inconsciente, esa información está en nosotros, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de mi bisabuelo. Esa información está en mí, está en mis células. Y por eso yo lloro cuando hablo de eso. No es una cuestión sentimental, es una cuestión biológica. Eso está en mis células, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos el recorrido en el contemporáneo, es decir, desde que somos niños hasta hoy, más o menos desde los 3, 4 años hasta hoy, hacemos el recorrido en el proyecto sentido, que es esto que hablábamos antes, un ratito antes de nacer, cuando estamos en la panza de mamá y los primeros años de vida, y luego nos vamos al transgeneracional, que tiene que ver con el árbol genealógico, y que es el taller que vamos a dar, que ya les vamos a contar. Bueno, hasta acá se va entendiendo, vamos muy rápido, es demasiada información, nos van diciendo por... Ya vamos cerrando con lo teórico para que se comprenda y pasamos a la práctica. Sí. La finalidad, ¿cuál es la finalidad de la biodescodificación? La idea es, como mencionamos ya, tomar conciencia, ¿sí? Darnos cuenta de que estoy repitiendo un programa, de que estoy ante la misma situación donde ya estuve antes y que tengo la oportunidad de esta vez hacer las cosas diferentes. Una nueva perspectiva, un nuevo enfoque de la misma situación, ¿sí? A veces nosotros nos cerramos en que, por ejemplo, la culpa es del otro y la responsabilidad es del otro y yo no tengo nada que ver, y a veces justamente cuando nos ponemos en consulta nosotras mismas, también nos pasa, que también hacemos consulta para poder identificar y ver a través del otro, que es el consultor, que es mi espejo, pero que me muestra algo que yo no puedo ver. Entonces, tener una nueva perspectiva de la misma situación hace que ya no sea la misma. Reconocer patrones de repetición y lealtades familiares también, porque yo puedo estar repitiendo situaciones del pasado, de mis ancestros, por lealtad, ¿sí? Y muchas veces esto tiene que ver con, no sé, si en mi familia tener mucho dinero está mal visto, porque alguien lo malgastó, se han perdido tierras, se ha separado la familia, o todos fueron siempre pobres, humildes, y así somos reconocidos en mi familia. ¿Quién soy yo para hacer las cosas diferentes? Muchas veces nos mantenemos en el mismo lugar por lealtad.
¿sí? Entonces, la idea es observar lo que nos pasa con mucha claridad y comprensión para que, a ver, ¿qué pusimos acá? Con comprensión lo que cada uno pudo hacer en su contexto, esto es lo que le decíamos, sin juzgar a los ancestros, ¿no? Porque decimos muchas veces, bueno, entonces esto que me pasa a mí es culpa de ellos. Cada uno hizo lo que pudo, con lo que tuvo, con lo que supo hacer, ¿sí? Y hoy poder mirar a esos ancestros sin juicio, incorporándolos, integrándolos, recibiéndolos, aceptando las cosas como fueron, es decirle sí a mi propia vida, a las cosas como son, y eso me da poder para también autogestionar mi vida, ¿sí? Cuando yo miro hacia atrás, hacia mis padres, siempre desde el rencor, la queja y el juicio, eso me traba muchísimo en la vida. Hace que no llegue el dinero, que yo no pueda crecer, que no me pueda vincular bien con mi pareja, con mis hijos, porque siempre estoy mirando hacia atrás. Y acá lo que hacemos en biodecodificación, vas a decir, pero si vamos todo el tiempo para atrás, sí, pero vamos para atrás para proyectarnos, impulsarnos hacia adelante, para desprogramar, para romper con esos patrones, para cortar, para tomar nuevas decisiones, para desandar el camino, para tener nuevas oportunidades. Así que es un recorrido hermoso y cuando logramos reconciliar e integrar todas las partes que somos, que nos componen, ahí es cuando ocurren los verdaderos cambios. Perdón, Dai, hay una pregunta en el chat que tiene que ver con esto que estás diciendo, de Paula. Dice, ¿cómo se trabaja si no sabemos esa parte de la historia? Por ejemplo, padres que fallecieron o personas adoptadas y no sabemos de los primeros momentos. Buenísimo. Sí, bueno, nosotras, además de esta charla, la posibilidad de rearmar una escena y poder ahí mismo revivirla, pero a través de la expresión, a través de reparar y reconstruir una escena traumática, por ejemplo, en nuestras vidas, también lo que hacemos y lo que incluye la biodecodificación son las regresiones, que esto es algo que también agregó Christian Freche, que él lo sabía hacer y lo unió todo, ¿no? Tomó la biología, tomó los ciclos biológicos memorizados, tomó la psicogenealogía y armó todo un combo que llamó decodificación biológica. Y dentro de esa decodificación biológica también están las regresiones, porque hay muchas personas que encontramos que no recuerdan, por ejemplo, una etapa de su vida. Tienen un bloqueo, hasta les habrá pasado un montón, tienen un bloqueo o simplemente no quieren ir ahí. Y vos le preguntás, pero a ver, 14 años, no, de ahí no. Se lo tienen en un cofre bajo candado, bajo llave, y ahí no pueden entrar. Y muchas veces para eso nos sirven las regresiones. También usamos regresiones para ir al útero y revivir esa etapa de nuestra vida. Entonces da igual si sos adoptado, no sos adoptado, si tenés conocimiento. Vos tenés todas las memorias guardadas en el inconsciente. A través de la consulta habilitamos el acceso a esa información que tenemos en el inconsciente. Incluso podemos revivir y reparar historias en nuestros ancestros. Y bueno, parece increíble, pero es así. Como les decía antes, la información aparece en el campo, nosotras a través de diferentes técnicas, ejercicios, rituales, logramos ingresar a esa información que está en nuestro inconsciente. Esa información está. Y por eso acá no es que nosotros desde la biodecodificación no curamos a nadie. Siempre la cura o el alivio de los síntomas, porque muchas veces los síntomas no desaparecen, pero sí aparece la comprensión, sí aparece la paz, sí aparece el poder de decidir cómo yo me paro ante esa situación. ¿Sí? Porque la verdad es esa, no siempre se sanan los síntomas con esto. Muchas veces se sanan, pero muchísimas veces, y les diría que siempre se alivian, ¿sí? Pero a veces no se sanan. Pero sí lo que pasa es que nosotros nos paramos ya con otra conciencia ante la vida y con el poder de decidir. Esto que decía Dai, lo que hacemos es ir para atrás, tomar impulso, vieron como el arco y la flecha. Tomamos el impulso y decidimos hacia dónde apuntar la flecha, ¿sí? Por eso también
tenemos alguna pata en el coaching también puesta, muy chiquita, pero la tenemos en el sentido de, bueno, ¿qué vas a hacer vos? Y siempre el movimiento es de cada uno, ¿sí? ¿Qué vas a hacer vos con esta información? ¿Dónde te vas a parar a partir de ahora? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Sí? ¿Te vas a seguir quejando? ¿Te vas a seguir lamentando? ¿O vas a realmente accionar y vas a ser parte y te vas a hacer cargo de tu propia creación? ¿Sí? Sin que esto suene a, ay, bueno, pero yo no tengo ganas de estar enfermo y yo no me quedo, o sea, no desde ese lugar, sino desde comprender qué me viene a contar el síntoma, qué historias hay ahí que no pudieron ser contadas en su momento, expresadas en su momento, ¿sí? Y que si obviamente están acá, y los que entran en consulta o entran en los cursos están es porque realmente quieren ser creadores, ser partícipes activos de su futuro, de su porvenir, de su hacia dónde, ¿sí? Pero el hacia dónde siempre hay que ver desde dónde lo tomamos. Y para ver el desde dónde siempre hay que ir a recorrer la historia, ¿sí? Esa historia puede estar, como les contamos, en el contemporáneo, en la panza de nuestra mamá, o en nuestro árbol. Nuestro árbol es muy revelador. Y lo que casi siempre pasa, y parece mágico y parece loco, es que muchas veces después de iniciar las consultas, la información aparece. Porque abrimos el campo. Lo que les decía antes es que cuando estás listo para recibir la información aparece. Un familiar con el que no te hablabas, de golpe te llama y te dice, mirá, descubrí que tenemos un tío no sé dónde, mirá, me enteré, encontré papeles, y todo se empieza a mover, ¿sí? Y la información llega en el momento preciso. Sí, Dani, habla, escuchamos. Sí, con esto que decía Sole de hacerse cargo, ¿no? Una vez que, bueno, que veo, ¿no? Con qué tiene que ver el síntoma. A veces cuando descubro que el síntoma tiene que ver no conmigo, sino con algo de mis ancestros, ¿no? Algo que yo arrastro. Esa misma toma de conciencia, ese darle visibilidad a esto, digamos, que quedó, como decían, cristalizado, el solo poder darle visibilidad, ya eso sana, porque ahí no habría un hacerme cargo mío, digamos, que yo pueda llegar a resolver para atrás, ¿no? Pero me planteaba esto, solo el darle visibilidad, digamos, liberarlo, eso sería, contribuiría a que el síntoma desaparezca. Muchas veces sí. Contribuir me gusta más esa palabra. Sanar así concreto y conciso, no siempre, porque siempre los síntomas, a ver, vamos a ver eso, ¿desde cuándo? Yo puedo vivir un conflicto hoy, una emoción, que si yo la sé gestionar hoy, no se me va a somatizar el día de mañana. Pero si yo sostengo un miedo, si yo sostengo una creencia limitante durante muchos años, y eso va a ser un síntoma cada vez más grande. Entonces, no vas a poder con una sola toma de conciencia desanclar algo que viene anclado de hace, andás a ver cuánto tiempo, o andás a ver hace cuántas generaciones que se viene repitiendo. Entonces siempre depende desde cuándo viene esto en el tiempo. ¿Sí? Hay síntomas que nosotras en una sola consulta, como en el caso de las alergias, casi siempre desaparecen. Porque necesitas ir al abrir los ojos así, María. Cuando encontramos una alergia, no es nunca una alergia a eso, por ejemplo, al pelo de gato. Vamos a tomar el de ejemplo. Sino que yo te pregunto, por ejemplo, a ver, contame hoy qué te agarró alergia. Vamos a contar, y bueno, eran las 12 del mediodía, había un gato, fui a visitar a mi amiga, había un gato y estábamos tomando mate y mi amiga se llama Marcela. Ok. Vos decís, y ahí se te activa el síntoma. Y cuando yo te pregunto, a ver, ¿recordá otro suceso de tu vida donde también había un gato, donde tal vez había algún Marcelo, Marcela o alguien llamado con M? Vamos a recabar toda la información
que el inconsciente activó en un síntoma, en una alergia. Cuando encontramos el alérgeno verdadero, que es, uy, ahí mi papá se fue de casa, por ejemplo. Cuando yo tenía, no sé, 8 años, mi papá, Marcelo, se fue de casa, no lo vi nunca más, y yo me aferré a mi gatito de peluche toda la vida. Entonces, este gato es la separación de mi papá, la pérdida de contacto con papá. A lo que le tengo alergia, por ejemplo, este es un ejemplo pavo que estoy dando, pero a lo que le tengo alergia es, no es al gato, sino al hecho que me recuerda que todavía no lo pude sanar. Cuando vos entendés, comprendés esa historia, la liberás automáticamente. Exacto. Bien. A ver. Qué lindo, bueno. Bueno, ahora queremos que hablen ustedes, hablamos un montón. Chicas, hay una pregunta en el chat que dice, de Marina, si el síntoma se manifiesta en una persona y no se decodifica, ¿sigue transmitiéndose? ¿Y qué pasa con ese síntoma si es decodificado en relación a otros miembros de la familia, como por ejemplo el Parkinson? No, hay dos preguntas, ¿no? Para que el síntoma haga, digamos, tiene que haber una emoción que no fue expresada, ¿sí? Y cada uno lo vive diferente. Recuerden la frase que dije hace un rato, que es, si está la historia, si está el síntoma es porque está la historia. Ahora, que esté la historia no significa que esté el síntoma. ¿Se entiende? Porque no todos los que les pasa que perdieron a alguien porque se le escapó de la mano, después van a tener un Parkinson. ¿Se entendió? ¿Estoy respondiendo a la pregunta o estoy, capaz que no entendí bien la pregunta? Claro, o sea, a ver. No, perdón, no podía, que la hice yo la pregunta, no podía sacar el micrófono, perdón. Claro, yo me quedé pensando en cómo se manifiesta un síntoma de la historia familiar, si ese síntoma, digamos, pero igual me quedó respondida, se repite en todos los miembros de la familia o se repite en uno y si no se resuelve se va como heredando hasta que se resuelva de alguna manera. Trato de contestarte cortito. Muchas veces el síntoma ya es la solución y no hay que hacer absolutamente nada. El síntoma aparece, se va, ya resolvió. Porque a veces, a ver, por ejemplo, yo estoy harta de ir al trabajo, estoy podrida de ese trabajo, no me quiero mover más y se me rompe el auto y hay paro de colectivo y me quedo en cama una semana, que es lo que necesitaba mi cuerpo descansar. Entonces a veces el síntoma es en sí la solución y no hay que hacer más nada. Y muchas veces buscamos esto, a ver, si yo tengo un síntoma, una enfermedad, que ya veo que no es la primera vez que me pasa, voy a ir a mirar de dónde viene. Pero no quiere decir, no nos quedemos con, a ver, yo tengo un conflicto con mi pareja hoy, discutí con mi pareja, no, van a heredar mis hijos y mis nietos y siempre van a tener problemas con... No vayamos desde ahí, desde esto que decía Sole, desde lo que estoy viviendo hoy, lo van a heredar mi descendencia, sino al revés. Pero sí pasa esto, yo desprogramo en mí un conflicto y lo desprogramo para adelante y para atrás, ¿sí? Nosotros tenemos la información de 7 generaciones en nuestro cuerpo. Cuando desactivamos un programa, lo hacemos 7 generaciones hacia atrás y 7 generaciones hacia adelante. No sé si ahí quedó respondido. Y siempre las burbujas de dolor van achicándose. Este es un concepto de Humano Puente, no sé si lo conocen. La burbuja de dolor se va achicando de una generación a otra. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo hoy atendí en consulta a una chica que me cuenta que su abuelo... Perdón, sí. ¿Alguien estaba hablando? No, quería decir, ¿viste? Cuando compartís una historia, un dolor que te dicen, ahora es la mitad de pesado, la mitad de carga, bueno, más o menos eso pasa de generación en generación. Dale, contá. Claro. No, les quería dar el ejemplo para que entiendan esto. Hoy vino una chica a consulta que me cuenta, ella siente mucha tristeza, no sabe por qué. Siente mucha tristeza y se siente sola todo el tiempo. Entonces, bueno, empezamos a revisar.
Entonces empezamos hoy a hablar del proyecto sentido. Bueno, contame cómo se conocieron tus papás, bueno, bueno. Y me empieza a hablar del abuelo, de la nada, me empieza a hablar del abuelo de ella. Y me dice, no, a mi abuelo se le murió un bebé. Me dice, se le murió un bebé muy chiquito, nació el bebé y se murió. Que para la biología eso es terrible, que se muera un bebé, ¿no? Pero peor aún es que se muera una madre. ¿Por qué? Porque sin madre no hay crías. Entonces la biología no puede seguir expandiéndose. ¿Se entiende? Y reponiendo. Claro, la biología no le interesa si sufrís o no sufrís. A la biología le interesa que el ser humano se siga procreando. ¿Se entiende? Ahora, este abuelo perdió un bebé. Ese bebé tenía días de vida, murió. Este abuelo lo lloró hasta sus 80 años. Tenía la foto del bebé todos los días, lloraba la muerte de ese bebé. ¿Qué le había pasado a su abuelo? A su abuelo se le había muerto su mamá en un parto. Es decir, en su generación más arriba, murió una mamá y su bebé. ¿Sí? Terrible para la biología, lo peor que puede pasar. Generación más abajo, muere un bebé. Generación más abajo, es decir, a la mamá de la consultante, le costó quedar embarazada 10 años. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el síntoma ahí? La infertilidad, ¿no? ¿Y para qué cosa buena? Ella no podía quedar embarazada. Porque en su inconsciente estaba grabado que más arriba una madre se había muerto dando a luz un bebé, que más abajo se había muerto un bebé. Por tanto, dar a luz era muy peligroso. Entonces, esa mamá estaba siendo protegida por su inconsciente hasta que algo se le destrabó, ¿no? Después tenemos que ir a ver si nos interesa qué fue lo que destrabó eso. Algo se le destrabó. ¿Saben qué fue lo que le destrabó? Ya me acordé. Empezaron los trámites de adopción, ella y su marido. Dijeron, bueno, 10 años no podemos quedar embarazados, listo, vamos a adoptar. ¿Y qué pasó? Quedó embarazada. Cuando le estaban justamente dando la adopción de ese niño. El día que estaban firmando los papeles de adopción, esa mujer se entera que está embarazada. ¿Y qué pasó ahí? El inconsciente que leyó dijo, pará, están siendo papás, ¿no? Porque estaban adoptando un chiquito. Y acá no se murió nadie. No se murió la mamá, ni se murió un bebé. Entonces, ¿qué pasa? Listo, el conflicto se resolvió. Dos cosas en este caso. Primero, fíjense cómo el inconsciente nos protege. Y segundo, fíjense cómo la burbuja de dolor es cada vez más chiquitita. ¿Sí? Si nosotros logramos trabajar eso, como decía Dai, aliviamos nuestro propio dolor y por supuesto que aliviamos el dolor de nuestras generaciones venideras, de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Se entendió el ejemplo? Perfecto. Espectacular. Ahí Sergio hizo una pregunta. No sé, Sergio, si querés que la lea o querés expresar la voz. Depende del ritmo de la charla. Yo no la dejo ahí para que usted... Sí, dale, Sergio, te escuchamos. Bueno, dice, ¿cuál es el nivel de conocimiento científico? Por ejemplo, conocimiento del funcionamiento de órganos, sistema reproductivo, enfermedades de la piel, etcétera, para poder biodecodificar. Segunda pregunta, ¿entendí bien? ¿Se puede decodificar a una persona que no esté presente en la sesión? Sí, nos leyó la mente. Sí, se puede codificar, incluso, por ejemplo, nos llegan muchísimas madres preocupadas por el síntoma de su hijo, y muchas veces nos dicen, ¿puede codificar mi hijo? Y nosotros, no, vení vos a consulta, tu hijo sí puede codificar, pero el conflicto lo tenés vos, así que muy fácil, venís vos y nos ahorramos un montón de tiempo. ¿Sí? Y muchas veces la persona no puede porque está bajo, no sé, bajo un tratamiento, bajo alguna medicación o trastornos psiquiátricos,
o lo que sea, o una depresión. Entonces muchas veces acudimos a su historia a través de otra persona. Esto se puede hacer y lo hacemos. Después la otra pregunta era el conocimiento que hay que tener. Ya de acá, de esta charla, yo creo que ustedes van a empezar a decodificarse solitos, de a poquito, con lo que han podido escuchar, con lo que van a poder ir indagando. Ojalá que les hayamos despertado la curiosidad para seguir investigando, para querer saber un poco más, pero ya desde ya se puede decodificar. Hay aplicaciones, hay diccionarios que se pueden conseguir para que ustedes vayan y vean, a ver cómo, si aparece un dolor de cabeza, un dolor en el pie, lo que sea, qué significa, y enseguida poder reconocer qué situación en mi vida me está afectando y me está accionando, activando ese síntoma, ¿sí? Pero sí, la idea es, nosotras queremos poder brindar una formación donde vamos a enseñarles bien cómo afecta cada órgano en el cuerpo, ¿no? Cada emoción no gestionada, cada situación que queda grabado en nuestro inconsciente, para que ustedes mismos puedan, desde la terapia que acompañan, ¿sí? Desde el counselor, del coaching, de la psicología, de lo que sea, del área de salud, que puedan también tener una mirada más ampliada y hacer las preguntas correctas para que tal vez esa persona que se acerca a ustedes con búsqueda de ayuda también pueda integrar parte de la psicogenealogía, del proyecto sentido, de los ciclos biológicos memorizados, su proceso de sanación. Así que sí, es para todos, esto es para todos. Esto es para todo el mundo mundial. Bueno, si les parece bien, les vamos a dejar, no va a haber tiempo me parece, de hacer, no sé cómo venimos. Queremos más tiempo. Queremos más tiempo. Con 20 minutos, chicas, no sé si les alcanza. Miren, les proponemos que tomen una hojita y un papel y puedan anotar, si quieren, ahora vemos si llegamos con el tiempo y si no, se lo llevan como tarea para el hogar. Les va a servir para la vida, y mismo si son consultores, lo pueden utilizar también, como decía Dai, como una herramienta. Sí, amiga, ¿qué querías decir? No, se me ocurría, si no, directamente hacer a alguien participar, si quiere, sí, ahí las Sergio, preguntas en vivo y en directo. Dale, ahí Sergio, justo lo iba a enganchar con eso, porque Sergio dice si puede compartir la experiencia personal. Dice, así que Sergio, si querés, obviamente, contar un síntoma, y la idea es esta, ¿no? Que ustedes anoten cuál es el síntoma que quieren trabajar. Y había una pregunta más arriba que ahora se me perdió, pero esto no es una terapia de prevención. Creo que iba por ahí la pregunta, si se podía hacer como prevención de síntomas. Acá siempre el hilo conductor del cual nosotras salimos es el síntoma, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es que porque esté la historia tiene que estar el síntoma. Es al revés. Si está el síntoma, está la historia. Entonces, si no tenés ningún síntoma, podemos charlar, podemos armar el árbol, pero es como una cosa, es como ir en un barco sin timón. ¿Sí? Claro, no porque en mi familia haya habido separación, quiere decir que yo la vaya a tener. Ahora, también, paralelamente, por ejemplo, yo cuando sé de alguien que está buscando tener un hijo o algo, a ver, vayan a consulta antes, traten de ir lo más limpio, de allanar terreno, porque nosotras en las consultas vemos cada historia y en el útero se programa toda nuestra vida. Es impresionante, pero se programa toda nuestra vida. Imagínense que pasamos de ser 2 células a ser no sé cuántos millones de células al nacer. O sea, la velocidad de crecimiento en tan poco tiempo nos marca toda la vida. Entonces, es muy importante, lo aconsejamos, ir a tomar consulta antes de buscar agrandar la familia. Siempre va a ser un camino que allana y que se puede decir que previene, sí, también. Bueno, así que anótense en un papelito. ¿Cuál es el síntoma que quieren trabajar? ¿Sí? 1. ¿Desde cuándo lo tienen? El síntoma puede ser físico, puede ser emocional, relacional, económico, laboral, lo que quieran.
Bueno, ¿qué edad tenías en el momento en que apareció ese síntoma? ¿Cuándo fue la última vez que lo viviste? Por ejemplo, si tenés angustia, bueno, desde hace 2 años, bueno, ¿cuándo fue la última vez que sentiste angustia? Ayer a la tarde, listo, anotalo. ¿Se entendió? Bueno, supongo que sí. Bueno, ¿qué te impide hacer ese síntoma? Eso es importante. Por ejemplo, me duele la rodilla. Bueno, ¿y qué te impide hacer? Bueno, me impide agacharme. Bueno, entonces ahí lo empezás a relacionar. ¿En qué momento yo me agacho? ¿Para qué me agacho? ¿Ante quién me estoy agachando? ¿Sí? Piensen también en lo simbólico de esa rodilla. ¿Se entiende? ¿Qué significa estar agachado o de rodillas? ¿Sí? Fíjense todo lo que se desprende de ahí, no solo la función de la rodilla, sino todo lo que tiene que ver con la simbología de esa parte del cuerpo afectada, ¿sí? En caso de que sea un síntoma físico. Después, la otra pregunta es, ¿qué estaba viviendo tu mamá o tu papá a la misma edad que te aparece tu síntoma? Esto que hablábamos hoy del Parkinson, ¿se acuerdan? El ejemplo, ¿qué les pasaba a ellos a esa edad? Y ¿Qué yo te voy a pasó dar a un la edad de la ejemplo. edad? Sí, ¿Cómo? Perdón, Dai. que yo quería dar un ejemplo de este síndrome de aniversario. Si no te Dale. dejo terminar la última y lo doy. Dale. No, dale. Por ejemplo, a mí se me despertó una tortícoli a principio de este mismo año, que me duró varios días y digo, che, pará, esto algo me está contando, algo me quiere contar. ¿Qué es lo que me impedía hacer? Justamente girar la cabeza, darme vuelta y mirar hacia atrás, ¿no? El movimiento. Y cuando veo cuándo me sucede, yo digo que no siempre es a qué edad te aparece el síntoma, sino en qué fecha del año también. Entonces, en la misma fecha que a mí me apareció la tortícoli, unos años atrás, yo había tenido un accidente por haber girado la cabeza. ¿Sí? Fíjense cómo la inteligencia del cuerpo me estaba protegiendo. No solo eso, sino que el auto no arrancaba. ¿Sí? Eso decimos que el cuerpo físico y el cuerpo extendido funcionan como un complemento. Entonces, bueno, les doy ese ejemplo como para que... Dale, y la última pregunta es, bueno, ¿qué te pasó a la mitad de esa edad? Acuérdense de lo de los ciclos biológicos. Por ejemplo, si a los 42, bueno, vayan a los 21 años, ¿qué pasó? Tiene que ser una emoción que esté como en el mismo tono de emocionalidad, ¿se entiende? En el mismo, que tenga como cosas parecidas, condimentos parecidos. ¿Y qué te pasó a la mitad? Por ejemplo, a los 11 o a los 10 y medio, a los 5, ¿sí? Vayan anotando. Y después nos cuentan. Y los dejamos ahí. Sí, porque no vamos a llegar no nos da el tiempo. No vamos Si a hay alguien llegar. que a lo largo de toda la charla se dio cuenta de algo, dijo, ya sé por qué me pasó esto, y lo quiere compartir ahora, sería espectacular. Y ahí podemos ahondar y cerrar la Bueno, charla. yo quiero compartir que hice todo este ejercicio y es matemática pura. A ver. Es matemática pura para mí. Perdón, chicas, a ver si dejan de compartir la pantalla, si nos vemos todos. Sí, dale, perfecto. Gracias. Ahí está. Gracias. Ahora sí, Adriana. Sí, gracias, María. Yo tengo un síntoma que lo asociaba a otras posibilidades, ¿no? Pero ahora me estoy dando cuenta que no. Bueno, es un síntoma que tiene que ver con la voz, específicamente con la garganta, y cuando trabajaba hace unos años en atención al público, empecé a tener como una ronquera y empecé a tener un malestar, como una molestia todo el tiempo. Después desapareció. Pero fue coincidentemente en una cena, tuve una mala noticia y en el momento que yo estaba comiendo y tragando, recibí ese impacto que me partió al medio, por describirlo de alguna manera, ¿no? Sí, tal cual. Fue un antes y un después.
Pero eso lo asocio en mi cabeza, porque yo no me había dado cuenta hasta que, bueno, haciendo proceso, etcétera, etcétera. Pero ahora, haciendo el ejercicio de mi madre y de mi padre, coincidentemente a la edad que, que empiezo a tener esas molestias y que de pronto se hizo un quiste, mi madre queda viuda en ese momento, ¿no? Muere mi padre. Y después si sigo bajando, son todos sucesos traumáticos. Tal O sea, cual. por eso digo matemática pura, ¿no? Porque, Sí, porque las cuentas me dan exactas, no lo había visto exacto. nunca desde ahí. No, es exacto. Así Aparte, que, en consulta nos preguntan, ¿y vos cómo sabés que me pasó algo a los 10 años? Y es claro, matemática. no sé qué pasó a los 10 años, pero yo seguí restando para abajo y tengo registros. De hecho, yo hice proceso muchos años con una counselor con enfoque gestáltico y empezó a estudiar biodecodificación. Y en una consulta, no sé si suma lo que voy a decir, pero bueno, ella buceando, las dos, me dijo qué pasó a los 3 años. No sé, no sé, no sé. Y en un momento, así como un ejercicio de introspección, me vi yéndome de la casa de mis abuelos. O sea, y el registro es que a mis 3 años, mis padres, mi hermano y yo vivíamos con ellos y se mudan a una casa, compran una casa, nos vamos y ahí es donde se ve que eso quedó marcado, ¿no? El irme al lado de mis abuelos. Ahí hay Seguro. una separación, que después la Sí, separación se vuelve con la pérdida de tu padre. Por eso también, que sí, decimos que real y virtual es lo mismo, o sea, es una sí, muerte sí, real y una muerte simbólica, porque vos sí, dejaste de ver, dejaste de comunicar, dejaste de sí, alimentarte de ese amor que eran los sí, tal abuelos. cual. Como Y hasta entonces, lo podría describir como un amor interrumpido, ¿no? Fue muy, muy claro. Por eso digo, si sigo Claro, restando, va a terminar coincidiendo a la edad en la que yo volví a la casa, o sea, me fui, dejé a mis abuelos y me fui con mis padres. ahí está. Voy a dejar de Seguro. hacer cuentas, chicas. Bueno, Adri, hermosa tu Voy a historia. necesitar un proceso Buenísimo. ahora ya. Bueno, Gracias gracias. por, Gracias a todos gracias por compartir. por el encuentro y siempre gracias a Colegia que nutre tanto. gracias, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más nos quiere compartir algo? ¿Alguna caída de fichas, como decimos nosotros, darse cuenta? ¿A alguien se le pusieron los pelitos de punta? Sergio Sergio, quiere compartir, tiene manito sí, levantada. dale, Sergio. Bárbaro, gracias. Tenía miedo de colarme, que se iba el tiempo, pero yo fui siguiendo la charla de esta manera, ¿no? De una manera muy, muy egocéntrica, si se quiere. O sea, partí de un síntoma, ¿no? Que por supuesto es característico de la vejez, del correr de los años, y es la artrosis. A mí me duelen, por supuesto, articulaciones. Y bueno, lo atribuyo yo mismo al paso de los años. Pero aquí que hay una de mis manos que aumentó muchísimo el dolor con respecto a la uniformidad del dolor artrítico del resto del cuerpo. ¿Qué Bueno, mano es? también ¿La derecha, la izquierda? Perdón que te la, interrumpa. la derecha. ¿Y vos sos También, diestro? ¿cómo? ¿Sos diestro? Soy diestro. Bueno, entonces yo mismo busqué la respuesta mientras escuchaba el andar de la charla. Digo, bueno, yo soy tenista, jugué siempre al tenis. Sigo jugando, la respuesta lógica es, claro, me duele por ahí. Pero Tal cual. después me fijé en la emoción que me producía el hecho de saber en este momento que me estaba doliendo la mano, ¿no? Y la emoción que apareció inmediatamente fue miedo, ¿no? Y después me pregunté cuál es el mayor de los miedos que yo tengo en general. Y dije miedo al agua. Y fíjate a lo que me llevó, no sé si es un proceso, pero para mí es un proceso completo que me conforma. Y me llevó a recordar que a mitad de mi vida, cuando tenía, no les voy a decir
los años. Bueno, Decilo, dale. en la mitad de mi vida recuerdo el episodio claramente que impactó muchísimo en el resto en el resto de los años, y fue estar en el mar tomado de la mano de mi hijo de 4 años, y una ola hace que nos separemos. Y en ese momento el terror, pánico de mirar alrededor y no verlo aparecer, ¿no? Y bueno, y hasta ahí llegué. Entonces ahora quisiera vincular todo esto que les conté con el por qué me duele tanto más una articulación que todo el resto de las otras, porque quizá lo normal. Bueno, ahí te va a contestar Dai, vas a ver, vas a querer entrar en consulta. Simplemente seguro que esa es la misma mano con la que estaba sosteniendo a tu hijo, la que te duele, la que se acuerda de ese dolor que por instante y fracciones de segundos consideró que tu hijo estaba muerto, aunque no era así. Pero ahí quedó grabado un dramón tremendo que se activa cada vez que vos tenés en tu vida escenarios parecidos, tal vez estás por verlo, tal vez estás por ver a un nieto, tal vez estás pensando en viajar al mar, tal vez estás escuchando un sonido similar al mar, y ahí se activa el recuerdo y esta memoria que tiene que ver con desvalorización, porque las articulaciones, todo el aparato locomotor, habla de desvalorización. Y en ese caso vos seguramente te has sentido desvalorizado y atemorizado justamente y paralizado por este miedo, ¿sí? De ese momento que era un hecho súper traumático. Ahora, lo llamativo es que yo di un ejemplo al azar y que activó esa memoria. Yo dije, claro, un padre que suelta la mano de un hijo y se lo lleva el río. Y eso activó esa memoria tuya que activó ese dolor que estás sintiendo ahora en la mano. Y también tiene que ver, obviamente, con la impotencia, ¿no? Con la impotencia de no haber podido agarrar fuerte, de no haber tenido la fuerza suficiente para agarrar a ese niño en esa escena, ¿sí? Que para vos fue, como dice Dai, en tu inconsciente quedó grabado por un instante que tu hijo se había muerto, se había ido, ¿sí? Y acordate que para el inconsciente simbólico y real es lo mismo. Por tanto, ese dolor en esa mano te habla de ese dolor en aquel momento en el mar. Y de lo que conlleve, ¿no? Tal vez sentimientos de culpa que en una de esas seguís arrastrando aún hoy con respecto a tu paternidad. Recordemos que las manos, como dijo Sole, simbolizan al padre y la función paterna, lo que puedo agarrar, lo que puedo sostener. La lateralidad también se lee en el cuerpo. La biología es algo que la lateralidad derecha, si sos diestro, es algo que hice y me arrepiento de hacer. Muchas veces ahí la izquierda suele ser algo que no me atrevo a hacer, que quiero hacer pero no lo hago. ¿Sí? Entonces, las lateralidades también nos dan un mensaje. Así que yo lo que te diría, Sergio, es que cada vez que aparezca ese dolor le hables a tu mano, simbólicamente, que te está contando una historia, que digas, mi hijo está bien, yo estoy bien, gracias a la vida, por ejemplo, todos estamos a salvo, todos estamos protegidos, y todo lo que conlleve y seguir autoindagando de cómo te sentiste vos en ese momento. Nosotros no nos da el tiempo ahora, pero así como pudiste reconocer un miedo, hay un montón de otros sentimientos y emociones más que seguramente quedaron grabadas detrás de esos segundos, donde tu hijo desapareció de tu vista. Entonces, hablar al inconsciente para reafirmar esta nueva información de lo que es hoy, no de lo que fue, de lo que hoy es. Mi hijo está vivo, mi hijo está salvo, todos estamos bien, todos estamos protegidos. Sí. Bueno, hermoso, gracias Sergio. Gracias, bueno, Sergio. ¿Qué les parece? Chicas, yo no quiero ser odiosa con el tiempo, pero estamos a 2 minutos. Sí. Me gustaría que den la info del taller que van a dar para que la gente se entere, ¿sí? Dale, excelente. Ahí está en pantalla, bueno, nuestro próximo taller que lo vamos a dar en este ámbito de Colegia CAD también, así que muchas gracias a todos los que hacen Colegia CAD
por invitarnos. Va a ser un taller sobre árbol transgeneracional, que lo vamos a dividir porque es enorme, el taller es hermosísimo, no se lo pierdan, realmente es muy revelador. Aunque no tengan información del árbol, lo pueden hacer igual, porque como decíamos hoy, la información va apareciendo. Y la idea es, bueno, armar nuestro árbol, ¿no? Primero aprender qué es el transgeneracional y para qué nos sirve, que un poco hoy lo estuvimos mirando. Por supuesto, siempre vamos a arrancar con un conflicto, con un síntoma, así que traigan presentes el síntoma. Este taller va a ser el día lunes 23 y el día lunes 30 de octubre. Lo partimos en 2 lunes porque es muy largo, así que cada lunes va a durar 2 horas, de 18 a 20 horas cada día. Va a ser vía Zoom a través de la plataforma de Colegia CAD. Se pueden comunicar con los chicos ahí para mayor información. Y lo que vamos a hacer es, bueno, armar el árbol, cómo armarlo, qué es lo que vamos a buscar, qué datos nos van a importar. Y una vez que encontremos los datos que nos van a importar según ese síntoma que traigamos, vamos a ver qué hacemos con esa información, ¿sí? Le vamos a dar una vueltita de rosca para que justamente para informarle a nuestra realidad, a nuestras células, a nuestro inconsciente, que eso ya está resuelto, ¿sí? Con un ejercicio y con una meditación final. Así que bueno, ojalá que se quieran sumar. Es precioso el taller, ya lo dimos varias veces y realmente cada vez nos gusta más. Es re lindo. Bueno, lo que van a necesitar para ese taller es tener los nombres completos y fecha de nacimiento, fecha de muerte, enfermedades, profesiones, porque también analizamos qué reparamos a través de lo que nos dedicamos. Así que es un taller para descubrirse de una manera increíble. De padres, hermanos, abuelos y hasta los bisabuelos, ¿sí? Y los hermanos de los bisabuelos, los hermanos de los abuelos, ¿sí? En qué orden nacieron, cuántos eran. Bueno, todo eso lo vemos y lo escribimos y dibujamos nuestro propio árbol, con un montón de ejercicios más, que no es solo el armado del árbol. Así que bueno, un placer enorme haber participado, me sentí muy cómoda, muy feliz. Gracias a ustedes por quedarse, porque fuimos un montón y se quedaron de principio a fin. No hicimos ni pausa, nada. No hicimos pausa, nada. No. El tiempo apremia. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido y bueno, ahí están nuestras redes para que nos puedan seguir y ojalá que nos podamos volver a encontrar y que crezca esta comunidad. Bueno, muchas gracias chicas por semejante información. Yo me voy con mucho. Bueno, gracias a todos por estar. Nos encontramos el viernes próximo. Sergio, no sé si querés decir algo vos y cerrar vos. Muy breve, por supuesto, pero muy profundo. Me sale desde muy adentro el darles las gracias. De verdad fue un regalo para mí. Puedo hablar desde mí, pero creo que para todos. Y nada más estoy casi a nivel de emoción, agradeciéndoles. Hasta la próxima, pronto. Se siente la emoción desde acá. Bueno, muchas gracias. Yo también les quiero agradecer a todos los que se quedaron, el respeto de todos, las preguntas hermosas que hicieron. Se nota que se metieron en tema. Así que la idea, por supuesto, siempre es compartir y seguir compartiendo. Así que bueno, ahí nos pueden seguir en nuestras redes. Muchas gracias a todos de corazón por este hermoso encuentro. Gracias. Buen fin de semana. Nos vemos el viernes próximo. Buen fin de Chao. Adiós. Chao. Adiós. A ustedes.